Bendiciones, un privilegio estar aquí y una responsabilidad. ¿eh? Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a pedir al Señor que sea Él hablando esta mañana a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de haber compartido juntos para alabarte, para glorificarte. Señor, por haber podido compartir también la cena del Señor, recordar tu muerte y tu resurrección, Señor, por la cual nosotros tenemos vida y que es el principal motivo por el que hoy estamos aquí, Señor. Ahora te ruego, Señor, que tú hables a través de tu palabra. Señor, usa mi vida solamente como un canal, pero que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. En tu santo nombre, amén. Antes de empezar o de traer la palabra, esta mañana leyendo la lectura diaria, me gustó lo que encontré y lo quiero compartir de manera especial con las mujeres. No es que sea feminista, ni esté pensando que dentro de 2 días es el Día de la Mujer, sino que me gustó porque habla a las mamás. Un trabajo que a veces parece que no está valorado o no está remunerado, pero me gustó lo que leí esta mañana y por eso voy a compartirlo. Dice, madre, eres una bendición. Sus hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Esto dice Proverbios 31, 28. Hablando de la maternidad, el boletín de una iglesia lo resume muy bien. Dice, si la teoría de la evolución es verdad, ¿cómo es posible que las madres tengan todavía solo 2 manos? Si fuera verdad ya tendríamos como 8 por lo menos. Dice, en serio, madre, queremos reconocerte y decirte cuánto te apreciamos. Probablemente haya días en los que te preguntes si lo que haces tiene alguna importancia. Tu trabajo nunca acaba. Siempre estás exhausta y no hay remuneración económica. Vivimos en una era que parece menoscabar el servicio y exaltar la ostentación. A veces cuesta valorar lo que inviertes, pero escucha esto. Dios dice que te tiene en alta estima y que los hijos son sus dones más preciados. Salmo 127:3. Eugene Peterson parafrasea las palabras de Salomón en The Message, con la descripción de una madre que percibe el valor de su trabajo, es diligente en las tareas del hogar, se enfrenta al mañana con una sonrisa, tiene algo que decir que merece atención y siempre lo dice con amabilidad. Sus hijos la respetan y la bendicen. Su marido se les une con una palabra o con palabras de alabanza. Esto está en Proverbios 31, 18, 19. Luego Peterson termina el capítulo con estas palabras. Muchas mujeres han hecho cosas increíbles, pero tú las has superado a todas. Proverbios 31, 29. Así que mamá, aunque tu función no la define una paga o un ascenso, eres de importancia vital para tu familia y para el bienestar físico, emocional y espiritual de tus hijos. Nadie te puede reemplazar. Samuel es considerado uno de los más grandes profetas de Israel. Pero, ¿quién fue la fuerza motriz de su vida? Su mamá Ana. Ella dijo, ahora yo lo entrego al Señor mientras el niño viva. 1 Samuel 1:28. Madre, importas más de lo que crees. Dios está moldeando los líderes del mañana con tus manos. Dios bendiga a las mamás y a los que están por serlo. Muy bien, este no era el sermón, esto era solo. Bueno, voy a pedir que me pongan, por favor,
Me mandaron esto una vez por WhatsApp y también lo vi en Facebook y me pareció muy interesante. Dice, las 5 palabras más difíciles de decir. Otorrinolaringólogo, gólogo, institucionalización, dexorribonucleico, esternocleidomastoideo. Y la más difícil de todas, perdón. Me sorprendió mucho. Es verdad que las palabras son difíciles de pronunciar, pero la última es la que a veces más nos cuesta decir. Así que ya saben de qué vamos a hablar hoy, del perdón. Y cuando sentí que tenía que hablar, vino a mí este título del mensaje, los beneficios del perdón. Esta mañana escuchamos, mientras participábamos de la Cena del Señor, a nuestro gran perdonador. Él nos ha perdonado, como dijo hoy mi esposo, no de unos pecados, de todos nuestros pecados. Así que si tenemos un ejemplo de alguien que perdona, ese es Jesús, nuestro ejemplo. Vamos a leer el Salmo 32, desde el versículo 1 al 5. Uy, qué bien que lo ponen ahí, así yo puedo leer bien. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, acuérdense después de este versículo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es el perdón? Les voy a leer una definición que dice el diccionario. Es decir, la definición de perdonar. Perdonar es liberar, eximir de una deuda, de una falta o de un delito. Es decir, que si yo perdono, estoy eximiendo, estoy liberando a esa persona de eso que me debía, ya sea dinero, una falta que cometió contra mí. Eso es el perdón, según la definición del diccionario. Y el perdón es una decisión, no es un sentimiento. No es algo que tengo que sentir para perdonar, porque muchas veces no lo vamos a sentir nunca. A veces estamos tan heridos que no vamos a sentir que tenemos que perdonar, pero sí es una decisión que tenemos que tomar. Y para nosotros como creyentes, no solamente es una decisión, sino que es un mandamiento. En la Biblia la palabra perdón aparece más de 100 veces, así que miren si es importante. Y es la clave que nos proporciona el remedio, escuchen bien, el remedio para la vida física, moral y espiritual. Remedio para la vida física, moral y espiritual. En Mateo 11:25 podemos leer, y cuando estéis orando, perdonad. Y yo lo he marcado, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Importante, ¿no? Perdonad para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas.
¿Perdonar es fácil? No. Yo, como maestra, la experiencia de los años, veo que los niños, a medida que van creciendo, más les cuesta perdonar. Cuando son pequeños, están en el parvulario, se pegan o se hacen algo y le dices, pide perdón. Enseguida se piden perdón, se abrazan, se besan. A medida que va creciendo, cada vez es más difícil. Y muchas veces le dices, pide perdón, y te dice no. Y tú dices, ¿cómo que no? No. Entonces, a medida que vamos creciendo, el perdonar se va haciendo más difícil. Pero la Biblia no dice perdona cuando te sea fácil, sino que dice que siempre tenemos que perdonar. Siempre. Alguien podría decirme, bueno, pero es que tú no sabes lo que me hicieron a mí. ¿No? Tú no sabes lo que me han hecho. Yo eso es que no lo puedo perdonar. Sí, yo no sé, quizás por lo que te ha tocado pasar o por lo que estés pasando. No lo sé. Sé lo que me ha pasado a mí y sé lo que yo he tenido que perdonar. Pero el perdón es una práctica diaria. Porque cada día ofendemos y nos ofenden. A veces queriendo, a veces sin querer. Pero es algo que tenemos que practicar cada día. No importa lo gordo que sea lo que nos hayan hecho. Y como dije al principio, nuestro mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Miren si teníamos cosas en nuestra deuda y cuando vinimos a los pies del Señor, imagínense que el Señor dijera, esto te perdono, esto no te perdono, esto te perdono, esto no te perdono. ¿Se imaginan? Yo creo que la mayoría de nosotros marcharíamos por la vida totalmente llenos de pecado y de culpabilidad. Dice, bueno, el Señor me perdona una parte y la otra no. Pero Él nos perdona de tal manera que nos libera de esa carga del pecado. Él nos ha liberado. Cuando le pedimos perdón y cada vez que caemos y le pedimos perdón, Él no nos dice, sí, pero mira que ya te perdoné ayer, hoy te tengo que volver a perdonar. No, Él nos vuelve a perdonar y nos vuelve a perdonar. Ojo, esto no nos da licencia para pecar. Porque es muy fácil decir, bueno, como el Señor me perdona. No, pero cuando pecamos y caemos, el Señor nos vuelve a perdonar. Y Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Y saben lo que a mí me asombra más? Les voy a invitar que lean conmigo en Miqueas, el capítulo 7. Y el versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es un ejemplo de perdón. Y les voy a contar un secreto. El Señor no anda después con una caña pescando nuestros pecados, sino que Él realmente se olvida. No porque no tenga memoria, sino porque Él es una decisión suya el olvidarse. Él decide olvidarse de nuestros pecados. Y Isaías 43, 25 nos lo vuelve a repetir. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y otra vez, uno puede decir, bueno, esto es el Antiguo Testamento. En Hebreos, en el Nuevo Testamento,
en el capítulo 8, en el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuántas veces el Señor nos hace esta promesa? Te perdono y me olvido. Te perdono y me olvido. No como nosotros. Si yo te perdono, pero no me olvido. Lo que me has hecho demasiado gordo para que yo me olvide. No. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que perdonar como Él perdona. Es decir, perdono y me olvido. Sí, pero es que tú, perdono y me olvido. Y me olvido quiere decir me olvido para siempre. Para siempre. Porque yo pienso, si me sigo acordando es que quizás no lo he perdonado. Entonces necesito perdonar. Bueno, a lo mejor alguien puede decir, bueno, tienes razón, el Señor nos perdona. Claro, porque Él es Dios. Qué gracia, ¿no? Él tiene el poder de perdonar y olvidarse. Pero yo lo siento porque yo soy humano. Entonces, como soy humano, hay cosas que no puedo hacer. Pues te voy a romper eso que estás pensando. Porque en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que supieron perdonar. Y supieron perdonar cosas gordas y grandes, muy grandes. Job, ¿se acuerdan de Job? Qué amiguitos que tenía Job, ¿eh? Qué simpáticos esos amiguitos que vinieron ahí a darle ánimo. ¿Se acuerdan qué pasó al final? No solamente Job los perdonó, sino que él los bendijo y oró por ellos, para que Dios los perdonara, porque si no la que les iba a caer. Así que Job, después de todo lo que pasó, encima tuvo que perdonarlos y bendecirlos. Que eso también es lo que tenemos que hacer, perdonar y bendecir. Otro, Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan cómo murió Esteban? Esteban murió apedreado. Fue el primer mártir. ¿Qué decía Esteban mientras lo estaban apedreando? Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lo mismo que dijo el Señor. Señor, perdónalos. Así que lo último que hizo Esteban antes de morir fue perdonar. Perdonar. Y era gordo lo que le estaban haciendo, la que le estaba cayendo a Esteban. Y hay otro ejemplo, y a mí este ejemplo me encanta. Quizás porque esta historia mi padre me la contaba cuando yo era pequeña. Y para mí mi padre era mi padre. Y me encantaba que me contara esta historia, y era la historia de José. Oh, las cosas que pasó José. Sus hermanos por envidia lo tiraron a un pozo, lo vendieron, lo llevaron esclavo a Egipto. Allí sirviendo una mujer se quiso aprovechar de él y encima lo calumnió de tal manera que lo llevaron a la cárcel. En la cárcel, ¿se acuerdan del copero y el panadero? Le prometieron, sí, nos vamos a acordar de ti. Y nadie se acordó. Sin embargo, José ahí estaba. Y Dios le levantó, porque Dios sí que no se olvidó de él. Y lo levantó que llegó a ser el segundo después de Faraón. Qué tremendo. Pero eso no es nada, porque sus hermanos vinieron. ¡Ay, lo que hubiera pensado yo si se me aparecen mis 6 hermanos después de esa! Hoy hubiera pensado, esta es la mía, ¿no? ¿Con qué ahora venís aquí, arrodilladitos aquí delante mío? Esta es la mía. ¿Cuántos hubiéramos pensado así, no? Pero José tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él le dijo a sus hermanos, no solo que los perdonaba, sino que estaba seguro que Dios había preparado todo para ese momento, para poder sustentarles.
¡Fua, qué tremendo! Vaya con el perdón de José, ¿eh? Un hombre conforme al corazón de Dios, que supo perdonar también y bendecir a sus hermanos. No sé, yo si el Señor me decía, ¿y tú perdonarías? Y no sé, Señor, conociendo a los bandidos de mis hermanos. Los quiero mucho, pero si me hubieran hecho algo así, no sé qué hubiera pasado. Vamos a creer que sí, que los hubiera perdonado. Muy bien. Entonces, ¿por qué hay que perdonar? Aparte de porque la Biblia lo dice, ¿eh? Les voy a decir primero las consecuencias de no perdonar. ¿Mm? Vamos a ir primero con lo negativo. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Primero, la falta de perdón nos roba la paz interior. Miren, yo les cuento algo, un secreto mío. Mi marido está aquí y puede dar testimonio. Yo soy una persona que no me cuesta pedir perdón. ¿Es verdad o no es verdad? Yo es que no me puedo quedar enfadada con la gente. No sé el otro cómo se queda, pero yo soy de pedir perdón. No me cuesta pedir perdón. Es más, a veces digo, pues ahora me voy a quedar enfadada un rato a ver si... Y no puedo porque es mi naturaleza. No sé, el Señor me ha dado esta facilidad. Tengo otras cosas, no se crean, pero en esto es algo que no me cuesta. Y no soy rencorosa, soy una persona que no soy nada rencorosa. No importa lo que me hayan hecho, no soy rencorosa. Y no me cuesta. Pero si alguna vez me doy cuenta que dije algo, a veces sin darme cuenta, y sé que quizás con esas palabras ofendí a alguien, yo no me quedo tranquila hasta que voy y hablo con esa persona y le pido perdón. O le digo, quizás lo hice sin darme cuenta, perdóname, porque yo tengo dentro mío eso que no me deja tranquila. Porque sé, o siento, o presiento, o creo que he ofendido y no he pedido perdón. Eso es la falta de perdón que provoca en nosotros esa pérdida de la paz interior. Imagínense si vamos acumulando, acumulando durante años a veces, no perdonamos esto, no perdonamos lo otro. Es verdad que a veces la conciencia se cauteriza, ¿no? Y bueno, ahora no viene de una más. Pero la falta de perdón provoca pérdida de la paz interior. Porque cada vez que recordamos lo que ha sucedido, el rencor sigue ahí y nos mortifica y no nos deja tranquilos. Consejo, perdonen. ¿Cuál es la solución? Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No dice si tú le has hecho algo a tu hermano, o no dice espera que venga tu hermano, sino si crees que él tiene algo contra ti, ve tú y pídele perdón. Entonces después podrás presentar tu ofrenda. Primero pedimos perdón, después venimos al altar a traer nuestra ofrenda. Somos nosotros los que tenemos que perdonar. No esperar que nos vengan a pedir perdón. Porque imagínense si Jesús en la cruz, cuando estaba en la cruz, hubiera esperado, a ver, estos que están ahí abajo que me vengan a pedir perdón por lo que me están haciendo. No los hubiera perdonado nunca. Sin embargo, él desde la cruz dijo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no esperó que le vinieran a pedir perdón, sino que él les perdonó. Por tanto, si tú crees o si tu hermano te ha ofendido, ve tú a pedirle perdón. Esto es el reino del revés. En el reino de Dios las cosas no funcionan como en cualquier otro sitio.
Pero ¿cómo? Si me ofenden, yo tengo que ir a pedir perdón. Arregla tú las cosas con tu hermano. A veces es cuestión de ir y decir, lo que me has dicho me ha herido. Pero yo no me quiero quedar enfadada, quiero que arreglemos esta situación. A lo mejor otra persona no se dio cuenta. A veces pasa, ¿eh? Los que somos demasiado sinceros, y me incluyo ahí, a veces decimos las cosas y no nos damos cuenta que le faltó la gracia a lo que hemos dicho y hemos herido, ofendido a la otra persona. Por eso es necesario que si así lo vemos o si la persona nos lo dice, siempre podamos decir perdón. Y el otro que sepa decir, te perdono. Te perdono. Fíjense que dice que no perdonar es como tomarse un veneno y esperar que se muera el otro. ¿No? Si yo soy la que no perdono, eso me va a carcomiendo a mí, al otro no. Es lo mismo. Yo me tomo un veneno y espero que se muera mi hermano. No, la que me voy a morir soy yo. Lo mismo con la falta de perdón. Nos va matando. Y a veces tendríamos que pensar, sopesar, ¿qué es más importante? ¿Tener razón o conservar la relación con mi hermano? Pero a veces no pensamos así. A veces es, yo tengo razón y se acabó. La segunda cosa, si no perdonamos, Dios no perdona. Lo acabamos de leer. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y ahí viene Pedro, el preguntón, el que siempre tenía algo que decir. Me hubiera encantado conocer a Pedro. Este era de los míos, revolucionario total, que todo lo quería saber. Dice, y bueno, vale, está bien, hay que perdonar. Pero ¿y cuántas veces los voy a perdonar? ¿Se acuerdan cuántas veces dice que tenemos que perdonar? En Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces? Pero ya me lo imagino yo a Pedro, no se creen que se los dijo así, estoy segura. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Qué generoso que era Pedro. ¿Hasta 7? Jesús le dijo. Jesús conocía a Pedro. No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Saben cuánto es 70 veces 7, no? Solamente si multiplicamos 70 por 7 ya son 490 veces. En un día, imagínense, si tenemos que perdonar. Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Lo queréis más claro? El agua. Pero es que me pisó 7 veces, pues 7 veces lo tienes que perdonar, si te ha pedido perdón. Y hay veces que tenemos que perdonar sin que nos pidan perdón. Porque dice, si estás orando y te acuerdas que tienes que perdonar, a lo mejor no tienes a la persona allí, pero tú tienes que perdonarlo igualmente.
Jóvenes, también para vosotros esto, ¿eh? Amén, amén. Sigo diciendo, alguno puede decir, bueno, José, Job, eran hombres de Dios, claro, ¿cómo no iban a perdonar? Pero esto sigue pasando hoy en día. ¿Saben que hay gente que ha perdonado a los asesinos de sus hijos, por ejemplo? Yo cuando era pequeña me acuerdo siempre que había sentido hablar de Corrie ten Boom, que era una creyente, bueno, creo que eran judíos ellos, que estaban en los campos de concentración nazis. Y que cuando, bueno, ahí fueron torturadas ella y su hermana, sus padres creo que murieron allí. Y que un día, esta mujer después iba predicando, se encontró delante de ella a uno de los guardias que había sido sus torturadores. Y ese hombre venía arrepentido por lo que había hecho. Imagínense si es grande el perdón de Dios que podía alcanzar a semejante monstruo, podríamos decir. Entonces dice que Corrie estaba ahí delante de él y sabía que tenía que perdonarlo. Decía, Señor, yo no puedo. Y le dijo, Señor, perdóname tú a mí, pero yo no puedo. Y dice que en el momento que tomó la mano de ese hombre, empezó a correr algo por su cuerpo que solo podía sentir amor y perdón hacia esa persona. Es que el perdón no es algo nuestro. No es algo que podemos hacer nosotros mismos. El perdón es gracia a la misericordia del Señor. Porque perdonamos de la misma manera que Él nos ha perdonado. Perdonar no es fácil. Y ahora les voy a mostrar un vídeo. Voy a pedir que pongan un vídeo. Yo les voy a ir leyendo porque está en inglés. El poder del perdón. Gary Leon Ridgway, de 54 años, se declaró culpable de matar 48 mujeres. Lo llamaban el asesino de Green River y admitió esto en el 2013. 48 mujeres había matado. Y no había dudas de que era el culpable. Se declaró culpable por los asesinatos de 48 mujeres. Hizo un trato para cooperar con el fiscal para proveer más información y poder ubicar los restos de las víctimas. Al hacerlo evitó un juicio y una posible pena de muerte. ¿Cómo se declara frente a los cargos de asesinato por la muerte de Wendy Lee Caulfield? Culpable. ¿Cómo se declara frente a los cargos de asesinato? Culpable, culpable, culpable. Es como si no tuviera remordimientos. Asesinó a tantas personas que no recordaba quiénes eran ni cómo se veían. No podía creer cómo alguien podía matar a tantas personas y luego no recordarlas. Tampoco los furiosos parientes de sus víctimas, cuando fueron invitados a hablar frente a la corte cuando Ridgway fue sentenciado el 18 de septiembre de 2003. Dices que no tienes memoria de todas las mujeres que mataste. Nosotros sí las recordamos. Tú me dijiste que no significaban nada para ti, pero eran todo para nosotros. Era una madre, era una esposa, era una hermana. Y la extrañamos. Ridgway se veía muy serio, mientras los parientes de las víctimas lo maldecían y se burlaban de él. Es un animal. Espero que su muerte sea dolorosa y larga y cruel. Él irá al infierno y es allí donde pertenece. Pero entonces su fachada sin emoción por fin se derrumbó cuando el padre de una de sus víctimas lo sorprendió con una dosis de compasión humana. Señor Ridgway, hay personas que te odian. Yo no.
You've made Has it hecho que sea difficult difícil cumplir con mis to creencias. live up to what I believe, and that is Dios dice que debemos what God perdonar. says to do, and that's to forgive. You are forgiven. Estás sir. perdonado. Pedro se acercó entonces y le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Es lo que acabamos de leer. Gracias, chicos. ¿Qué les parece? Mientras lo insultaban, le decían cosas, este hombre permaneció indiferente hasta que llegó el amor de Cristo. Y le dijo, te perdono. Me has puesto difícil cumplir con mis creencias, pero Dios me manda que te perdone. Si este hombre pudo perdonar al asesino de su hija, no creo que tengamos cosas tan graves que perdonar nosotros. La falta de perdón trae amargura que afecta nuestra relación con Dios y que puede contagiar a los demás. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón contamina. Estorba nuestro servicio a Dios. Él no puede usarnos como Él quisiera. Volvemos a recordar, si traemos nuestra ofrenda y recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, vamos, pedimos perdón y después traemos nuestra ofrenda. Dios no nos va a usar si estamos cargados de rencor y de falta de perdón. Y quinto, y esto está comprobado científicamente, las universidades de Wisconsin y de Nueva York en Estados Unidos hicieron estudios y descubrieron que la gente que no perdona, esa falta de perdón provoca enfermedades. Por eso les dije que miraran en el Salmo 32 cuando dice, cuando callé, mis huesos se secaron. Callé, no confesé mi pecado. No pedí perdón. El diablo es muy astuto, que lo sepáis. Él viene y te dice, no digas nada. ¿Cómo vas a confesar eso? Harás daño a tu hermano, harás daño a tu familia, harás daño a la iglesia. Y nosotros callamos. Mientras, ¿sabe qué dice la Biblia? Si confesamos, si decimos la verdad nos hará libres. Y el diablo lo sabe. Y por eso te pone una cremallera en la boca. Con engaños te hace creer que si tú confiesas, si pides perdón, podrás hacer daño. Libérate. La verdad nos hace libre. Eso dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente les menciono algunas de las enfermedades que provoca la falta de perdón. Gastritis, estrés, dolores de espalda, pérdida de memoria, subida de la tensión arterial, enfermedades cardíacas, jaquecas, insomnios, subida de colesterol, artritis. ¿Qué les parece? Ojo, no quiere decir que el que tenga esto tiene falta de perdón, ¿eh? Pero que la falta de perdón nos enferma es verdad. Es verdad. Por lo tanto, facilísimo. Remedio, perdonar. Pero no los voy a dejar con esto. Uy, qué negativa que está hoy esta mujer.
Ahora les voy a decir los beneficios de perdonar. Primero, el perdón trae liberación. Si alguna perdón, se me va el catalán. Si alguna vez has perdonado, sabrás que es como que te quitaran una tonelada de encima. Cuando vamos cargando con el peso de la culpa, de la falta de perdón, en el momento que perdonamos, y lo hemos sentido en muchas personas que vienen a los pies de Cristo y dicen, ¡ah! Me siento más ligero. Es como que me hubieran quitado de encima no sé qué peso. La falta de perdón nos tiene ahí. El perdón nos libera. Trae paz, gozo, amor. El perdón es un antídoto contra la ira y el enojo. Si yo no perdono, estoy enfadado. Pero cuando perdono, se me van la ira y el enojo. Trae sanidad física, mental y espiritual. Y una cosa muy importante, podemos conseguir que el ofensor se arrepienta y se reconcilie. Es decir, lo desatamos cuando perdonamos. No solamente somos libres nosotros, sino que liberamos a aquel que nos ofendió. Si sembramos perdón, cosecharemos perdón. Seremos personas más felices, libres, y también aprenderemos a perdonarnos a nosotros mismos. Por eso, un consejo. Si quieres ser feliz, escoge perdonar. Que Dios les bendiga.